Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de profecía. Eh, Recuerden que estamos viendo lo que es lo mundial y local en Apocalipsis. Vamos a dedicar muchas clases, por lo menos toda esta semana, a este tema de lo mundial y local en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque como les dije en la clase anterior, es la clave para que podamos nosotros entender y comprender bien las profecías. Recuerden que no es solamente de que vamos directo a, por ejemplo, la profecía de los 144.000. Tenemos que ver qué simbología utiliza Juan en Apocalipsis 7 y entonces tenemos que ir a buscar en el resto del libro, desde el Génesis hasta antes de Apocalipsis, tenemos que buscar los símbolos y ver su cumplimiento local y entonces eso mismo va a tener un cumplimiento universal en el Apocalipsis, aunque esté utilizando el mismo lenguaje o los mismos símbolos. Eso siempre recuérdenlo. ¿Ok? Entonces, continuamos con esta, por ejemplo, vamos a ver lo que es el cordero. El cordero es un símbolo de Cristo, pero ustedes saben que el cordero lo encontramos por primera vez allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Y ya después tenemos el caso de eh, Abraham con Isaac. Entonces, eh, el sacrificio de que Abraham iba a ofrecer, él desde un inicio sabía que Dios iba a proveer y dice que cuando ya estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel detuvo la mano de Abraham y proveyó un cordero entre los matorrales. Entonces ese lugar se conoce como el Monte Moria y en ese lugar fue construido el templo y ahí es donde se hacía siempre el sacrificio. Entonces ya desde el jardín del Edén aparece el Cordero, que es Cristo Jesús, es un símbolo de Jesús y con Abraham nuevamente. Y entonces ese fue en el monte Moria. Bueno, pero miren lo que dice el Salmo 2:6 y recuerden que siempre estamos utilizando la Septuaginta. ¿Por qué utilizamos la Septuaginta? Porque cuando uno hace un estudio eh, de las profecías, ustedes saben que el Apocalipsis está escrito en griego, pero con un trasfondo semítico o con un pensamiento hebreo bíblico. Aunque está escrito en griego, tiene su pensamiento en el trasfondo hebreo. Entonces, para mí es muy fácil interpretar las profecías cuando nos vamos a los originales. Entonces, la Septuaginta, todo la Septuaginta es todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Se hizo la traducción del hebreo o el arameo al griego. Entonces, es muy importante esta versión, la Septuaginta, por el asunto de el griego. Entonces, utiliza las mismas palabras o los mismos símbolos que utiliza el Apocalipsis. Y también cuando uno va a interpretar a Apocalipsis, dice que es la continuación de Daniel. Entonces, si yo voy a ocupar un texto en Daniel, pero para compararlo con el Apocalipsis, no lo pongo en hebreo el texto en Daniel, sino lo pongo como está en la Septuaginta, porque eso me abre más el panorama. Entonces, la mayoría de los textos, cuando yo quiero compararlo con Apocalipsis, si son del Antiguo Testamento, lo voy a poner como está en la Septuaginta, que es el griego. Entonces, miren lo que dice ego
aquí está hablando de yo. Cristo Jesús dice, pues yo he sido establecido, catestaten, he sido establecido, opuesto, y dice basileus, ¿ok? He sido establecido rey, rey por el sobre epi Sión. Miren, aquí está, sobre Sión, ¿ok? Y entonces dice oros to agión, que quiere, oros quiere decir monte, el monte santo. Entonces, este monte está ahí también en Jerusalén, monte de Sión. Entonces, acuérdense que la clase pasada yo les decía que oros es una palabra que se utiliza literalmente para monte, y también se utiliza monte como un símbolo de una nación. Entonces, aquí en este caso, el Oros está en el monte de Sión, o más bien, el monte de Sión está en Jerusalén, por eso se le llama su monte santo, To Agion. Bueno, miren lo que dice Juan del Cordero. Aquí no se utiliza la palabra cordero, arnión, pero pues sabemos que está hablando de Jesús, Jesús porque dice ego, yo, ¿ok? Entonces está hablando ahí, Jesús dice, yo he sido establecido. Jesús, este, está ahí, es el que fue puesto por rey sobre el monte de Sión. Y entonces miren lo que dice Apocalipsis 14:1. Caí e Idón, y miré to Arnión, y miré al Cordero. ¿Y dónde estaba el Cordero? Miren, sobre Oros, la misma, Oros, sobre el monte Sión. Y también aquí Sión. ¿Se dan cuenta por qué utilizo mejor la Septuaginta en lugar del hebreo? Cuando yo estoy en profecía y comparando un texto del Nuevo Testamento con el Antiguo, prefiero utilizar la Septuaginta del Antiguo Testamento. Y lo mismo, si estoy dando una clase sobre Antiguo Testamento, utilizo el hebreo, pero también lo comparo con el griego para ver qué palabras está utilizando el hebreo y qué palabras utiliza el griego. Por ejemplo, en el hebreo, pues es Sión también. Eh, en el griego es Basileus, es rey, pero en el hebreo dijera Melech, ¿ok? Melech, porque Melech es rey. Entonces, en el griego, aquí es Agión, que es santo, y en el hebreo, para la palabra santo, se utiliza, a ver, se me fue la palabra en hebreo para santo, pero bueno, ahí vamos a recordar. Entonces, el Apocalipsis está diciendo, Juan está diciendo que miró el Cordero a Cristo. Estaba en pie sobre el monte Sión. Ujú. Estaba en pie, estaba parado sobre el monte Sión y con él 144,000. Entonces, la pregunta que surge aquí es la siguiente. Acá Sión es podemos decir literal, hablando literalmente el monte Sión en Jerusalén, y claro, ahí estuvo Cristo como rey, pero no como rey como pensaban los judíos de este mundo, sino eh, rey del universo. Entonces acá en Apocalipsis, acá es local, y Juan dice, bueno, así como estuvo Cristo en el monte de Sión, geográficamente local, va a estar también en el monte de Sión con los 144,000. Pero aquí su cumplimiento en Apocalipsis es geográficamente universal, mundial. ¿Por qué?
porque estos 144,000 son de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Entonces, aquí el monte de Sión ya no es aquí literal en el Medio Oriente, en Jerusalén. Ahora el monte de Sión es en la Jerusalén celestial. ¿Y por qué va a estar el Cordero en el monte de Sión? Porque les dije que en el monte Moria, eh, que es donde se sacrifica el Cordero con Abraham, bueno, ese en el tiempo de Jerusalén se le conoció como el monte de Sión. Y entonces ahí es donde estaba el templo construido, ahí lo construyó Salomón, sobre el monte Sión. Entonces Jesús dice, allá en el cielo, los 144,000 van a estar en el templo. Entonces por eso él dice que está sobre el monte Sión. Entonces, lo que es Cordero, lo que es templo, lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Acá los 144,000 sería en el Antiguo Testamento Israel literal, pero acá 144,000 Israel espiritual. Por eso dice que son 12,000 de cada tribu. Entonces, es fácil aquí interpretar que el 14:1 ya no está hablando solamente de que se van a salvar solo de Israel, no, porque dice, y con él 144,000, son 12,000 de cada tribu de Israel, pero no del Israel literal, sino del Israel espiritual. Entonces, un cordero estaba en el monte Sión y con él 144,000. Los corderos que tipificaban a Jesús o que señalaban a Jesús eran muertos o sacrificados en el monte Sión, donde fue construido el templo. Los 144,000 se componen de las 12 tribus de Israel y las 12,000 de cada tribu. Entonces, y hay 12,000 de cada tribu. Pero ya cuando está hablando que esos 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel, ya no está hablando del Israel literal. Ahora está hablando del Israel espiritual, que es la iglesia. Y los 144,000 ya no son literalmente en Apocalipsis, sino es un número simbólico. ¿Cómo sabemos? Porque el principio de lo local nos dice que tuvo su cumplimiento geográficamente en Jerusalén, hablando de Israel. Pero esa misma figura o ese mismo símbolo se utiliza en el Apocalipsis, Israel, pero para hablar universalmente, ya no es local, es universal. Entonces el cumplimiento, o más bien los 144,000 en Apocalipsis 7, ya no es el Israel literal, ahora es el Israel espiritual, la iglesia. Y no pueden ser literales, dijimos. ¿Por qué? Porque en la lista que da Juan no aparece ni Dan ni Efraín, porque no está hablando del Israel literal, Apocalipsis 7, está hablando del Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces Jerusalén, el templo y los servicios sacrificiales llevados a cabo en medio de las 12 tribus de Israel son mencionados en el Apocalipsis en conexión con el Israel espiritual en todo el mundo. Entonces se conecta lo que es Jerusalén, el templo, el Cordero, las 12 tribus que son del Israel literal en el Apocalipsis son llevados a el Israel espiritual, pero en todo el mundo. Dice que los 144,000 no habrá mentira en su boca. ¿De dónde tomó Juan esa frase? Bueno, en Sofonías capítulo 3 y versículo 13, miren lo que dice. Joí kata loipoi, esta viene de loipos, que significa el resto. Entonces aquí dice, los que quedaron, tú, Israel, los que quedaron de Israel, aquí en Sofonías. Está hablando pues de el Israel literal.
ahí Sofonías. Entonces dice, no hablarán de la leususí, deusos, pseudos, que significa mentira. Entonces dice que el remanente de Israel no hablará mentira y en su boca no hay engaño. Es lo que dice Sofonías 3:3. Ahora miren, la palabra que se utiliza aquí para mentira es pseudos. De ahí viene la palabra pseudoepigráfico. Esa palabra pseudoepigráfico se le da a los pergaminos o los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados también en Qumran, pero que no forman parte del canon bíblico. ¿Y por qué no forman parte del canon bíblico? Porque están catalogados como pseudoepigráficos. ¿Qué quiere decir pseudo? Mentira. ¿Qué quiere decir pseudoepigráfico? Que son esos rollos. ¿Por qué se dice que son pseudoepigráficos? Porque es mentira lo que se dice que fueron inspirados por Dios. Pero en cuestión de la historia que contienen esos libros, pues no es mentira. ¿Ok? Entonces, no vayan a pensar ustedes que como se les llama pseudoepigráfico, a todo lo que se relata ahí es mentira. No, esos libros en cuestión de historia universal, por ejemplo, si queremos saber sobre la época de Antíoco IV Epífanes, que fue rey de los Seleucidas, si queremos saber cuando entró ahí a Jerusalén con el tiempo de los Macabeos, pues el libro de los Macabeos es un excelente libro. Entonces, en esos libros, en cuestión de historia, excelente, pero se les llama pseudoepigráfico porque es mentira que fueron inspirados por Dios, ¿ok? Los únicos que fueron inspirados por Dios fue los 66 libros que forman el canon bíblico. Entonces, dice Sofonías, los que quedan de Israel, que sería el remanente, no hablarán mentira y no se hallará, dice, estoma en su boca, glosa es lengua engañosa. Entonces, ¿de dónde toma Juan que los 144,000, una de las características es que dice que no habrá mentira en su boca? Apocalipsis dice, Apocalipsis, y en su boca, miren, la palabra que utiliza, estoma, igual que acá, estómati, estoma, dice, no se halló pseudos, mentira, son irreprensibles. Hay unas versiones en español que dice son intachables. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hay mentira en los 144,000 aquí en Apocalipsis? Recuerden ustedes que antes de mientras no tengan el sello, no pueden ser parte de los 144,000. Una vez que tengamos el sello, si Dios así lo permite, entonces formamos parte de los 144,000. Ahora, ¿por qué dice que no se halló mentira en su boca? Porque una vez que reciben el sello, los 144,000, ya el sello, la palabra que se utiliza ahí para que fueron sellados es fragizón. Esa palabra indica cuidado, protección y pertenencia. Entonces, si ya somos sellados, pues claro que le pertenecemos a Cristo y ya no va a haber mentira. ¿Por qué ya no van a hablar mentira los 144,000? Porque van a estar siempre en lo que es la iglesia verdadera. Entonces, antes de que se reciba el sello de Dios,
cuando habla de la mentira se está hablando en términos doctrinales, porque por eso se utiliza pseudos, pseudoepigráficos, es la palabra que se utiliza para esos libros que son apócrifos. Entonces, cuando se dice no se halló mentira, es que estos 144.000, pues ya no engañan doctrinalmente. Puede ser que porque se ha dado el caso que muchas personas entran a la iglesia adventista, se salen y entonces se convierten en otra denominación y andan promoviendo, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que se hicieron testigos de Jehová. Entonces allí hay mentira en su boca. Pero una vez que estos 144.000 reciben el sello de Dios, ya no pueden decir mentira porque le pertenecen a Dios. Entonces la descripción en Sofonías 3:13 del remanente de Israel, que no mentirá ni tendrá lengua engañosa, es aplicada por Juan al remanente mundial de los últimos días. Entonces, a los 144.000 también se les conoce como el remanente. Por eso yo les decía que en Apocalipsis 7 dice, los siervos de Dios van a recibir el sello de Dios. Y luego el 4 dice que los 144.000. Si los 144.000 y los siervos de Dios reciben el sello de Dios, pues es el mismo, es lo mismo. Y Apocalipsis 12:17, cuando habla del remanente, también es lo mismo, pero es el remanente de los últimos días. Apocalipsis 12:17, cuando nosotros vemos ahí que se fue a hacer guerra contra el remanente, pues no es este remanente de este tiempo, es el remanente de los últimos días. Es como, por ejemplo, cuando se hace la pregunta, nosotros vamos a recibir el sello de Dios, pues no lo sabemos. Si estamos vivos, sí, pero si morimos, no vamos a recibir ese sello escatológico de Apocalipsis 7. Recibimos el sello de la conversión, que es en el momento del bautismo. Pero ese sello Apocalipsis 7, pues si morimos antes de que se ponga el sello, pues claro que no lo vamos a recibir. Entonces la mejor respuesta es no lo sabemos. Lo mismo pasa a la pregunta de nosotros en el 12:17, ¿somos parte de ese remanente? Bueno, somos parte del remanente si estamos en la iglesia verdadera, pero ese remanente del 12:17 es el remanente de los últimos días. Entonces pasa lo mismo. Somos parte de ese remanente del 12:17, que es el cumplimiento del remanente en los últimos días. No lo sabemos. Si estamos vivos, sí vamos a formar parte de ese remanente, pero si no, fuimos parte del remanente antes de que se vengan los últimos días. Entonces es muy importante todo eso. Bueno, Juan habla de la caída de Babilonia, pero pues ya no es la Babilonia literal, sino es la Babilonia simbólica, la Babilonia del tiempo de Daniel. Miren lo que dice Isaías 21, eh, 9. Aquí dice Babulón. Y esta palabra, eh, peptoquén en el griego, es una palabra que, aunque aparece solo una vez, pero indica una repetición. Ha caído, Babulón, Babilonia. Entonces, este fue lo que le dijeron a Isaías. Dice, caí apocritéis eipón. Y respondió diciendo, ha caído, ha caído. Es esta palabra, Babulón, que es Babilonia. Y entonces Juan, tomando la figura de la Babilonia literal que cae, entonces dice que la Babilonia espiritual va a caer, pero Juan le llama Babilonia la grande. Entonces miren, aquí está. Él dice, Epecet, Epecen, cayó, cayó. Es la misma palabra aquí, de Pentoquén y Epecén. Claro que la misma raíz, ¿ok? Entonces dice, cayó Babulón G Megalé. Acuérdense ustedes que mega es grande. Por eso cuando se dice la gran megápolis, es la gran ciudad. Entonces cuando dice Babulón G Megalé, está hablando de Babilonia la grande.
dice, cayó Babilonia la Grande. Entonces, para quien no entiende esto de lo local, que tuvo un cumplimiento geográficamente local y luego se vuelve a mencionar acá, pero ahora con un cumplimiento geográficamente universal, va a malinterpretar las profecías. ¿Por qué? Porque en Babilonia estaba el río Éufrates. Y entonces, para que cayera Babilonia, los medos y los persos literalmente tuvieron que secar el río Éufrates. ¿Qué significa que secaron el río Éufrates? Que significa que lo desviaron el cauce. Eso significa, no es de que literalmente secaron todo el río, no, desviaron el cauce y así pudieron entrar a Babilonia, literal. Bueno, acá dice Juan, aquí solamente dice cayó Babilonia la Grande, pero esta Babilonia ya no es la literal, la del tiempo de Daniel o Nabucodonosor. Ahora en Juan es la Babilonia espiritual o simbólica. Ahora, ¿por qué Juan toma el símbolo de Babilonia la Grande? Ah, porque ya dijimos que ahí pasaba el río Éufrates. A Juan dice que el río Éufrates se va a secar en Apocalipsis, pero en Apocalipsis el secamiento del Éufrates ya no lo tenemos que tomar literal nosotros. Si nosotros lo tomamos literal, el secamiento del Éufrates, que es cuando cayó Babilonia allá en el tiempo de Daniel, entonces dicen los futuristas y los dispensacionalistas, se va a secar allá en el Medio Oriente, el río Éufrates, y entonces van a pasar los reyes del norte, dicen ellos, que es China, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, y literalmente van a pasar cuando se seque allá en el Medio Oriente el río Éufrates. No, ya no se puede tomar literal, porque el principio está diciendo que allá fue literal, perdón, sí, literal en el Antiguo Testamento, con Babilonia, pero acá es espiritual o simbólico. ¿Qué significa que se va a secar el río Éufrates? Significa, acuérdense que aguas en profecía es pueblo, muchedumbre, naciones. Entonces, cuando dice Juan que se va a secar el río Éufrates, está refiriéndose que ya no sé que las naciones no le van a dar el apoyo a Babilonia simbólica y por eso es que cae. Entonces, se dan cuenta qué fácil es cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento para ver de dónde tomó Juan la figura. ¿Por qué más dice que Babilonia la Grande cae? Porque allá en Babilonia es donde se hace la estatua de oro y se obliga a guardar a obedecer y adorarla en el día domingo. Bueno, esta Babilonia la Grande va a ser también una estatua de oro y entonces se va a obligar a obedecer el día falso, el día domingo. Y cuando la gente rechace el domingo, obtiene el sello de Dios. Y quien acepta el domingo, obtiene la marca de la bestia. Entonces, en ese momento vienen las plagas, después de que se puso el sello y la marca de la bestia. Las plagas, dice Apocalipsis, son para los que tienen la marca de la bestia, no para los que tienen el sello de Dios, porque acuérdense que el sello indica protección, cuidado y protección. Entonces, en las plagas, pues en la última plaga cae Babilonia también la grande. Entonces, si nosotros queremos entender el número de Apocalipsis, a mí ese número es muy fácil de interpretarlo. ¿Por qué? Porque pues el principio dice, vete al Antiguo Testamento y ve de dónde tomó Juan que en el 13:18 el número de la bestia es el 600, es el 60 y es el número 6. Ah, pues lo tomó de la medida de la estatua que tenía en Babilonia, la estatua de oro que hicieron o la imagen. Entonces, es muy fácil cuando nosotros tenemos estos principios darle la interpretación correcta a la profecía, porque en profecía, incluso dentro de la iglesia adventista, eh, hay muchas malas interpretaciones. ¿Por qué razón? Porque en lugar de ir al texto bíblico, van a las diferentes escuelas que existen.
Está el futurismo, el preterismo, el dispensacionalismo, el ecléctico, el alarmismo, dispensacionalismo, alarmismo, el historicismo. Y el método que nosotros estamos utilizando aquí para interpretar profecía es el método histórico gramatical. Con ese método, miren, el histórico quiere decir vete a la historia. Ok, ¿por qué dice cayó Babilonia? Vete a la historia, allá en el Antiguo Testamento. Y cae Babilonia porque secan el río Éufrates. Y luego gramatical, vete a la gramática bíblica. Si Juan está hablando de Babilonia, busca en la gramática bíblica por qué está diciendo que cayó Babilonia la Grande. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto de el método histórico gramatical, no vamos a estar malinterpretando. Por ejemplo, la semana pasada me llegaron muchos WhatsApp preguntándome que si lo que sucedió con Estados Unidos y Venezuela era el cumplimiento de Daniel 11:40 al 45, del rey del norte y del rey del sur. ¿Por qué me preguntaban? Porque resulta que en la iglesia, hablando de la iglesia adventista, varios empezaron a decir que el rey del norte es Estados Unidos y el rey del sur es Venezuela. Entonces, ahí en Daniel 11:40 al 45. Así que ya se estaba cumpliendo y después de eso, pues ya ahora sí viene la ley dominical. Entonces yo les respondo siempre que la ley dominical ya existe. Lo que nosotros como iglesia estamos esperando es decreto de ley dominical, porque ley dominical es algo que te dice que tienes que obedecer en domingo. Eso ya existe, que tienes que adorar en domingo desde los tiempos bíblicos. Lo que nosotros estamos esperando como iglesia es decreto de ley dominical, cuando se haga obligatorio ese día de adoración. Entonces, cuando se haga obligatorio, va a ser cuando se esté poniendo el sello. Antes de que se haga obligatorio, tiene que sanar la herida, tiene que haber el fuerte pregón. Pero bueno, hablando de que el rey del norte es Estados Unidos y el rey del sur es Venezuela, dicen es que el rey del sur es Venezuela porque por el comunismo y socialismo. Pero ¿quién te dijo que el rey del sur en la Biblia se debe interpretar como comunismo y socialismo? El rey del sur se interpreta como Francia, porque Francia fue una nación atea. Y también en Apocalipsis 11 dice que Francia se le compara como Egipto y Sodoma, porque Egipto fue una nación atea. Cuando Faraón le dice, cuando Moisés le dice a Faraón, deja ir al pueblo, y el Faraón le dice, vayan, pero cercan ustedes nada más. Y Moisés dice, no, tenemos que ir con todos a adorar a Dios al desierto. Y Egipto dice el faraón, ¿y quién es Dios? No conocía a Dios, era ateo, ateísmo, era una nación atea. Entonces dice que el rey del norte es Francia en Daniel 11:40 al 45, pero en Apocalipsis 11, esa nación, esa bestia que es Francia, en Apocalipsis 11 se dice que es como Egipto y Sodoma. Egipto por ser atea y Sodoma porque en Sodoma había mucho liberalismo, entonces mucha idolatría. Entonces, el rey del sur literalmente fue Francia, porque se declaró una nación atea. Y cuando se declara una nación atea, pues viene como en Sodoma y Gomorra, el liberalismo. Entonces el rey del sur, geográfico, ya en Daniel, su cumplimiento geográfico universal no es ya solo una nación, sino que está representando al ateísmo y al liberalismo. Entonces el ateísmo, esa parte de Daniel 11:40 al 45 todavía no se cumple, va a tener su cumplimiento. Entonces ese cumplimiento ya no es local, ahora es geográficamente universal. ¿Y por qué? Porque el ateísmo está en todo el mundo.
Aquí en México hay gente atea, en Estados Unidos hay gente atea. Y el rey del norte pues representa a la Roma escatológica, ahí en Daniel 11, 40 al 45, o a la Roma papal después de que se le sane la herida. Entonces, cuando no se tiene la base bíblica del Antiguo Testamento, de lo local, va a ser muy difícil interpretar lo que es cumplimiento universal. Además de eso, si Venezuela estuviera en la profecía de Daniel, entonces lo mencionaría desde Daniel 2 y Daniel 2 no menciona a Venezuela. Ahora, en qué eh, profecía aparece Estados Unidos y aparece, podemos decir, Venezuela? Bueno, Estados Unidos y Venezuela aparecen en la profecía de Mateo 24, donde dice que habrá guerra nación contra nación. Ah, bueno, ahí sí podemos decir, se está cumpliendo Mateo 24, donde habla de las guerras, de nación contra nación. Pero decir que en Daniel o en Apocalipsis, Venezuela, no. Ahora, ¿dónde encontramos a Estados Unidos en la profecía en la Biblia? Lo encontramos en Apocalipsis 13, 11 al 18. Ahora, fíjense bien, esta parte es importante. No todo lo que sucede en la historia, aunque una nación esté en el escenario profético, tiene un cumplimiento profético. Vuelvo a repetirlo. Cuando una nación está en el escenario profético, no todo lo que sucede con esa nación va a tener un cumplimiento profético. Ejemplo, Grecia en el tiempo de Seleuco, el rey del norte. Por eso a Babilonia y a Siria se le conoce como el rey del norte con Seleuco. En ese periodo era Grecia quien estaba en el escenario profético, en el tiempo de los Seleucidas. Y sucede que Seleuco, perdón, a Antíoco IV Epífanes de la dinastía de los Seleucos o de la dinastía Seleucida del rey del norte, va a Jerusalén en el tiempo de los macabeos. Y entonces, históricamente, fíjense bien, históricamente, entró al santuario literal, en lugar de sacrificar el corderito, metió cerdos, dijo que el sábado se tenía que quitar y poner el domingo, eh, este, profanó todo lo que había dentro del santuario, a los sacerdotes, a los utensilios, todo lo profanó. Eso sucedió en la historia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está en la historia universal y lo cuentan los macabeos en sus libros, en el libro ese de los macabeos. Entonces, eso que sucede, aunque sucede en el tiempo que Grecia está en el escenario profético, pero no tiene ningún cumplimiento profético, porque muchos dicen, el cuerno pequeño es Antíoco Cuarto Epífanes, porque él profanó el santuario. Bueno, sí lo profanó, pero el cuerno pequeño no es Antíoco Cuarto Epífano. ¿Por qué? Porque dice que el cuerno pequeño va a estar en el escenario profético 1260 años, del 538 a 1798 después de Cristo, y Antíoco Cuarto Epífanes fue antes de Cristo. Entonces, aunque sucedió eso en la historia de esa nación que estaba en el escenario profético, no tiene ningún cumplimiento profético. Lo mismo, Estados Unidos está en el escenario profético en Apocalipsis 13, del 11 al 18, después de 1798. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el escenario profético que Dios pone desde Daniel 2, desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo, no hay interrupción de de reinos. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente deja de estar una nación en el escenario profético, entra la otra. Deja de existir esa, entra la otra. Por ejemplo, Babilonia fue del 605 al 539.
Y no es que pasaron 10, 20 años y vinieron los medos y los persas, no. Inmediatamente después de Babilonia, medos y los persas, del 539 al 31. Inmediatamente los griegos del 331 al 168 antes de Cristo. Después de los griegos, inmediatamente Roma imperial, 168, 476. Después de Roma imperial, inmediatamente Roma dividida, del 476 al 538. Después de Roma imperial, Roma papal, del 538 a 1798. Y después de la Roma papal, quien sigue en el escenario profético no es la Roma escatológica, no. Quien sigue en el escenario profético es Estados Unidos. ¿Cómo lo sabemos? Eso no lo vamos a encontrar en Daniel, eso lo encontramos en Apocalipsis. Y Apocalipsis es la continuación del libro de Daniel, y así lo dice el linaje de White. Ahora, ¿cómo sabemos que después de la Roma papal es Estados Unidos en el escenario profético? Porque Apocalipsis 13:1 habla de una bestia que sube del mar, 13:1 al 10. Y luego en el 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, ese después está diciendo, después de esa bestia que sube del mar, que es la Roma papal. ¿Cómo sabemos que es la Roma papal? Porque se le da autoridad 42 meses, 1260 años. Entonces, después de que la Roma papal eh, deja el escenario profético en 1798, dice, sube otra bestia de la tierra. Esa otra bestia es Estados Unidos. Entonces, fíjense bien, Estados Unidos está en el escenario profético desde 1798 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué hasta la segunda venida de Cristo? Porque de acuerdo al versículo 14 del capítulo 13 de Apocalipsis, 13:14, quien le sana la herida a la Roma papal es los Estados Unidos diciéndole a las demás naciones que le sanen la herida. Entonces, cuando se le sana la herida es cuando empieza el periodo de la Roma escatológica. Pero en ese periodo ya no solamente va a ser la bestia que sube del mar, de la tierra, que es Estados Unidos. Cuando se sana la herida, va a ser la bestia que sube del mar, que recibió la herida y se le sana. Y esos dos, podemos decir, la Roma escatológica y la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, forman lo que conocemos nosotros como la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Una copia o una réplica. Entonces, la Roma escatológica y Estados Unidos van a hacer lo mismo que hacía la Roma papal del 538 a 1798. No se repite el periodo de tiempo, no, lo mismo, persigue, mata, impone un decreto de ley dominical. Entonces, Estados Unidos está en el escenario profético desde 1798, pero no todo lo que sucede en la historia con Estados Unidos tiene un cumplimiento profético. No, solamente lo que la Biblia dice como profecía es lo que nosotros debemos tomar como cumplimiento profético. Ahorita Estados Unidos, acuérdense que tiene eh, cuernos como de cordero, dos cuernos como de cordero y habla como dragón. Ahorita no está hablando como dragón, no. Hablar como dragón es cuando imponga el decreto de ley dominical y cuando diga se junta el Estado con la iglesia. Entonces, ahorita está en el periodo de cordero. Entonces, hay que tener cuidado. No todo lo que sucede con una nación que esté en el escenario profético tiene un cumplimiento profético. Solo lo que está en la Biblia que va a suceder con esa nación tiene un cumplimiento profético. Entonces, la caída literal de la ciudad de Babilonia muestra la caída moral de la Babilonia mundial. ¿Ok? Entonces, es lo local se convierte en Apocalipsis en universal. El vino de la ira. Miren lo que dice del vino de la ira. ¿De dónde toma Juan que Babilonia embriagó a las naciones? Pues de Jeremías 51:7. Babulón. Dice Babilonia embriagando. Eh, este,
Pasán es toda la tierra. Ten, gen, toda la tierra. Del vino, aquí está, miren, Oinón, del vino de ella bebieron etné. Acuérdense que esto viene de etnia, naciones. Bebieron todas las naciones. ¿Ok? Entonces, acuérdense que Israel es una nación. Acuérdense que la palabra nación, etno o etna o etné, se utiliza para, tiene dos significados, para Israel y para los que nos, las otras naciones que no son de Israel. Depende el contexto, lo vamos a interpretar. Aquí cuando dice embriagó a todas las naciones, claro, se refiere también a Israel y a todas las demás naciones del mundo. Entonces, ¿qué dice Juan en el 14:8? Dice Babulón, pero ya le llama la grande, con el vino. Aquí está, miren, la misma palabra. Hoy no, hoy no. Dice, ha hecho beber. Aquí no utiliza la palabra metuscón, que quiere decir embriagar, pero es lo mismo. Aquí esta palabra, pepotiquén, es, pues ha hecho beber. Y cuando, cuando haces beber a alguien el vino, pues lo embriagas, lo emborrachas. Entonces dice a todas las naciones. Ahora, esta palabra que se utiliza aquí en vino, ¿cómo lo tenemos que entender nosotros? Ah, acá fue literal, sí, y simbólico también. ¿Por qué literal? Porque acuérdense que Babilonia, con, si no me equivoco, fue Belsasar, cuando estaban en la fiesta, él dijo, traigan los vasos del templo que su padre había traído, tráiganlos. Nabucodonosor nunca los usó, él los guardó porque él sabía que eran sagrados. Pero Belsasar le dice, traigan esos vasos sagrados. Y entonces lo traen, esos vasos sagrados, y ahí pone vino, literal. ¿Ok? Entonces, esta palabra se utiliza para, en el, acá fue literal en Daniel con el vino que pusieron en esos vasos sagrados. Entonces, acá en Apocalipsis, cuando dice que Babilonia la Grande con el vino ha hecho beber a todas las naciones, acá el vino y la copa están simbolizando bueno, no las doctrinas, los dogmas, las costumbres, las, los dogmas, las costumbres que impone la Babilonia, Babilonia la Grande. Entonces, acá ya no está hablando literalmente. Acuérdense que acá fue literal y simbólico, y acá también. Entonces acá, cuando dice todas las naciones, es porque engaña con su doctrina, con su creencia, con sus dogmas, con sus tradiciones también. Entonces, acá en Apocalipsis se vuelve geográficamente universal. Entonces, la gran ciudad que hizo que todas las naciones bebiesen del vino de la ira de su fornicación se refiere en un sentido mundial a lo que fue dicho de la antigua ciudad de Babilonia. Acá en Apocalipsis tiene un cumplimiento mundial. Ahora, ¿qué pasa con cuando Juan menciona que sale humo y por los siglos de los siglos, ahí en Apocalipsis 14? ¿De dónde lo toma él? Lo toma de Idumea, cuando fue destruida por un juicio. Entonces, en esta parte se cree arqueológicamente, siempre decimos se cree porque pues cuando yo tomé la clase de arqueología bíblica, arqueología, la, la clase que más me gustó a mí, eh, sí está muy buena la de arqueología bíblica, pero la de arqueología ahí en Irak, donde existió Babilonia, esa está, pero buenísima la clase. Yo tuve que tomar esa clase para la maestría eh, que estoy haciendo en literatura apocalíptica.
Entonces siempre te dicen, se cree que aquí estuvo, se cree. Entonces casi no es eh, claro, cuando ya son los descubrimientos bien, pues sí, no, sí, aquí estuvo tal, este, fue tal lugar arqueológico. Pero normalmente te van a decir se cree. Entonces, Isaías 34:10. ¿Qué dice Isaías 34:10? Dice, hablando de Idumea, de noche, de Idumea era una nación, de noche y de día no se apagará para siempre. Ayona, subirá el humo, ¿ok? Subirá el humo y dice, eis por ton, Ayona, Ayonos, por el siglo de los siglos. Entonces, y claro, aquí que se va a quemar. La pregunta es, fíjense bien, ¿a poco hasta ahorita sigue ardiendo esa parte ahí esta parte donde estuvo Idumea? En esta parte que dicen los arqueólogos que estuvo, sigue subiendo humo, se sigue quemando, porque dice ayonos, ayonos, por los siglos de los siglos, o sea, por siempre. No, la palabra por los siglos de los siglos no está hablando de que la lumbre va a ser por siempre, sino las consecuencias de su castigo de esa nación son por la eternidad. Lo mismo va a pasar cuando Dios destruya el mundo. No es que va a estar ardiendo el mundo por toda la eternidad o que Satanás y sus ángeles y los impíos van a estar ardiendo. No, dice fuego eterno y también utiliza la palabra aionos. ¿Por qué? Porque son eternas las consecuencias de ese juicio. Son eternas las consecuencias de ese fuego que vino. Recuérdense que el fuego es un juicio y cuando hay fuego, pues hay humo. Entonces, el humo tiene que ver con el juicio de Dios. Y eso, acuérdense y anótenlo cuando estemos en las trompetas. Ya ven que las trompetas habla de que del abismo, del pozo sale humo. Pues está hablando de juicio, no está hablando de otra cosa. Pero eso, pues ya cuando lleguemos a las trompetas. Pero miren lo que dice Apocalipsis 14:1. La misma palabra, miren, es katnos y katnos para humo y también Ayona, Ayonos, Ayonas, Ayonón, por los siglos de los siglos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. O sea que los impíos van a estar siempre, no. El fuego viene y una vez que consume lo que se va a quemar, listo. Pero ¿por qué dice que por los siglos de los siglos y que no tienen reposo ni de día ni de noche? Porque las consecuencias de ese juicio son eternas, para siempre. Es lo que quiere decir Apocalipsis 14 y es lo que quiere decir Juan. ¿De dónde lo tomó? De la quema del país de Idumea, que tipifica la quema de los impíos en todo el mundo. Entonces, aquí con Idumea ese fuego, esa destrucción fue local. Bueno, Juan lo retoma y dice, lo mismo va a suceder con los impíos, pero acá va a ser universal en el tiempo de Juan, cuando Juan está dando esa profecía. Entonces, por eso es importante entender lo local. La maduración de la cosecha. La maduración de la cosecha también tenía que ver con un juicio para los impíos. Entonces, eh, eso se daba fuera de Jerusalén, afuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso de la cosecha estaba en el valle de Josafat y el valle de Josafat era un lugar que estaba cerca de Jerusalén y pues claro, fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué dice Joel 3:13? Meted la hoz, porque ha llegado la cosecha, porque el lagar está lleno. Y entonces Apocalipsis 14:15 dice, y otro ángel salió del templo, Naón. Ese otro ángel es Cristo Jesús. Naón es una palabra para santuario, pero específicamente también para el lugar santo, perdón, santísimo.
Entonces salió del templo. ¿Cuándo es esto? En Apocalipsis 14, este cumplimiento. Pues en la segunda venida de Cristo, lo que dice Daniel 12:1, y se levantará Miguel. Ese levantar significa que deja de interceder en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque viene por segunda vez. Entonces, lo que sucedió aquí en Joel con la cosecha y que se mete la hoz, de paso esta palabra eh, drepana indica también cosechar, porque cuando tú metes la hoz es para cosechar, arrancar, es lo que significa. Entonces, ¿cuándo sucede esto? En la segunda venida de Cristo. Envía la hoz y cosecha porque ha llegado la hora de cosechar. Entonces, la cosecha sería de los buenos, pero también de los impíos que van a ir a sufrir el fuego. Entonces, la maduración de la cosecha en el valle de Josafat, cerca de Jerusalén, es empleada por Juan para mostrar la maduración de la cosecha del mundo en el segundo advenimiento. Ya está listo para que Cristo venga. Está madura la vid. Acuérdense que hay uvas buenas y uvas malas, trigo y cizaña. La maduración de las uvas. Bueno, Juan también habla de eso. Pero miren lo que sigue diciendo el 3:13. Eh, Dice, nosotros leímos hasta aquí porque el lagar está lleno y dice, rebosan los lagares, ya está listo para cosecharse la uva. Bueno, Juan retoma eso y en el 18 dice, envía tú la voz afilada, envía tú la hoz. O sea que este ángel, porque yo no pongo el texto completo, pero aquí está hablando que un ángel le dice al que sale del templo, envía tú la hoz. Ese que sale del templo es Cristo. Quien trae la hoz es Cristo. Y aquí utiliza que es afilada. Acá no dice que es una hoz afilada, pero acá sí, porque ya es lo definitivo. Y recoge los racimos. Pues claro, acá está hablando, el lagar era donde se cosechaban, se pisaban las uvas ya cuando estaba lista la cosecha. Los racimos, pues se está refiriendo a las uvas. Los racimos de la vid de la tierra, porque están maduras sus uvas. Noten, acá en el Valle de Josafat era local la cosecha, preparándose ya para la manifestación de Cristo, pero acá ya es universal, es mundial la cosecha de las uvas cuando están maduras. Entonces la maduración de las uvas en el Valle de Josafat, justo afuera de las murallas de Jerusalén, es la maduración de una cosecha mundial de los impíos listos para el lagar de la ira de Dios. Dios también tiene un lagar que es donde va a pisar, así simbólicamente los impíos. ¿Cómo los pisa? Destruyéndolas. Entonces, se dan cuenta la importancia de el asunto de lo local y lo universal. Es muy importante. De esta clase son 10, apenas vamos en la 3. Así que no se las pierdan porque vamos a continuar. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.